Acá. Buenos días, jóvenes. Estamos, ¿no es cierto?, hoy día lunes 5 de octubre, dicho sea de paso. Hace 32 años fue el plebiscito del sí y del no, ¿ya? Un 5 de octubre, por primera vez, ¿no es cierto?, después de muchos años, desde el golpe de Estado, se convoca a la ciudadanía para que apruebe si el general Pinochet sigue durante 8 años más en el cargo, ¿ya? O, ¿no es cierto?, se llama a una elección presidencial. Gana el no, ojo, gana por un 53-54%, ya contra un 47% del sí. Eso es muy decidora. Casi la mitad de Chile está de acuerdo con el gobierno dictatorial, cosa que no es menor. Entonces, hoy día 5 de octubre se cumple, ¿no es cierto?, 32 años del plebiscito del 88, el famoso plebiscito del sí y del no. Como se decía en ese tiempo, sí para que se quede, no para que no se vaya. Ya. Bien, clase número 21, cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio B, clase coyuntural, plebiscito constitucional del 25 de octubre del año 2020. ¿Ya? Coyuntura, conjunto de las situaciones presentes, eso es una coyuntura. ¿Ya? ¿Y por qué estamos en la unidad 1? Porque esto lo vimos a principios de año, y lo voy a retomar, repito, a raíz del plebiscito que se nos viene este domingo 25 de octubre. ¿Alguno de ustedes fue convocado para ser vocal de mesa? ¿No? ¿No? Nadie. Está bien. ¿Quién de ustedes puede votar, chicos? ¿Quién de ustedes puede votar? Sebastián, profe. Ya, Sebastián Jerez, Valentina Flores, Diego Pinazo. Yo, profe. Ya, ¿quién yo? ¿Qué me dijo yo? Rodolfo. Rodolfo 5, ya. Todos pueden menos el Seba y el Pato. Ah, todo menos el Seba. Y el Pato. García. O sea, no y... sé si todos, pero sé que el Seba y el Pato no pueden. García y Todavía son menor de edad. ¿Sí? Son pendex. Ay, de la estoy grabando. Chatas. Bueno, ya lo dije. Son unos mozuelos. Sebastián García. Ah, también el Sebastián García, ¿no? El Patito es el único niñito que no puede votar. No entendí lo que dijo el Seba Jerez. No, ¿por qué no puede votar? Yo tampoco puedo votar, profe. A mí también me llegó la carta, pero no revisé nada. Pero, a ver, si cumplen 18 años, este año hay dos circunstancias. Si cumplen los 18, el 25 de octubre, inclusive, pueden votar. Pero si van a cumplir los 18 después del 25, no pueden votar. Y las cartas les llegó avisándoles, ¿no es cierto?, que apenas ustedes cumplan la mayoría de edad, van a ser inscritos en los registros electorales. Léame, tengo 17, el otro cumplo 18. Ah, no, pues Jerez no puede votar. Ya, perfecto. Pero en todo caso, la mayoría Yo cumplo en puede. diciembre. ¿Ah? Yo cumplo en diciembre. No puedes. Charas. Claro, por eso que algunos me dicen, profe, a mí me llegó la carta, pero no puedo votar. Claro, si cumple los 18 después del 25, no puede votar. Eso sí, para todas las elecciones posteriores que vienen, que son re muchas, ya las vamos a ver. Bien, contenidos: la Constitución de 1980, definición de ley, definición de Constitución, cronología de las constituciones chilenas, origen y características de la Constitución del 80. Objetivo, ¿no es cierto?, caracterizar la evolución constitucional de Chile. Habilidades: pensamiento temporal, pensamiento crítico, análisis, síntesis. Profesor que les habla, cuartosmedios2020@gmail.com. ¿Ya? Bien. Antes de continuar, hoy día, muchachos, voy a necesitar su participación, ¿no?
O si no, esto se va a volver un monólogo más aburrido que el diablo. Pregunta. ¿Cuál es el costo, chicos, de vivir en sociedad, de vivir en grupo, de vivir con el otro? ¿Cuál es el costo o no tiene costos? ¿Quién se la juega? Profe, ¿no estábamos haciendo la guía de retroalimentación? Sí, pues, pero la terminamos, pues, hijo. Ya tengo lista la prueba, la voy a subir después del almuerzo. Diego Pinazo me dice, no lo sé. ¿Ya? ¿Cuál es el costo de vivir en sociedad? ¿A qué renuncio yo? Tienes que respetar. Uno renuncia a la libertad. ¿Para qué, po? Ya, Patito Echeverría, usted me dijo, uno renuncia a la... Libertad. Bien, bien, sí. Para vivir con el otro, cuando yo tengo que vivir con otra persona, no puedo hacer lo que yo quiero. ¿Ya? Y en definitiva, chicos, recuerden, la libertad es la facultad, ¿no es cierto?, tenemos los seres humanos de decidir, de optar entre opciones diferentes, con la condición de no dañar al otro. ¿Ya? Esa sería como la definición clásica de libertad, la que viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1792 en Francia. Perdón, 1791. Pero en estricto rigor, chicos, llegado el momento uno puede hacer lo que uno quiera. Lo que uno quiera. Pero resulta que necesito del otro para vivir. Incluso por una cuestión básica y trascendental. ¿Cuál será esa cuestión básica y trascendental que me permite necesitar a otro? ¿Cuál será? ¿Qué será ese algo básico y trascendental? Que no lo puedo hacer solo, porque es refome. ¿No? Procrear, muchachos. Procrear. Para hacer un bebé se necesitan dos personas, un hombre y una mujer. Ya desde allí, ya parte una cuestión que es esencial al ser humano, que es el ser gregario. ¿Qué significa ser gregario? Es decir, que necesita vivir con los otros. Comenzando por la cuestión básica de la reproducción, por la supervivencia de la especie. ¿Ya? Y para los que han pololeado, o, ¿por qué no?, para los que ya han vivido en pareja siendo tan niñitos, se darán cuenta que la convivencia es difícil, súper difícil. ¿Ya? Dos personas que tienen visiones de la vida distintas, crianzas distintas, valores distintos, tiempos distintos, ritmos distintos. Imagínense ahora cómo es el cuento, entonces, viviendo en sociedad, viviendo con una persona que yo no amo. ¿Ya? ¿Cuál es el costo? Entonces yo renuncio, chicos, a parte de mi libertad. No puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, al vivir en sociedad, nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Nos ponemos de acuerdo en qué podemos hacer y en qué no podemos hacer. Y para que no nos olvidemos, estos acuerdos sociales que todos aceptamos se escriben. Y quien los incumpla es castigado con el valor más preciado que tenemos los seres humanos. Y ese valor es la libertad. ¿Ya? Hasta antes del año 90 que en Chile existía la pena de muerte.
Si alguien incumplía gravemente un acuerdo social, lo podíamos hasta matar, ¿ya? Ahora, si el delito es muy grave, el quiebre del acuerdo social, del contrato social, es grave, lo matemos a cadena perpetua, pero a la chilena, 20 añitos, después se le dan beneficio y todo eso. Sí, profe, hay que llevar roles y es complicado, pero se puede. Correcto, Sebastián, muy bien, aquí una opinión de Sebastián, perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos que crear leyes. ¿Y qué es una ley? Es la manifestación de la voluntad soberana que prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Y en base a esos acuerdos sociales, ¿no es cierto?, podemos convivir, es decir, vivir con el otro. De todos estos acuerdos, chicos, hay uno que es trascendental, que es fundamental, y esa ley se llama Constitución. Es la ley que organiza al Estado. Al Estado, ese concepto que ya conocemos. Lo organiza, establece el ordenamiento jurídico, establece, ¿no es cierto?, las atribuciones de los poderes del Estado. Y lo que es más importante, chicos, establece, ¿no es cierto?, los derechos y los deberes de los ciudadanos al interior del Estado. La Constitución, entonces, es la cancha, ¿ya? Es la delimitación de la cancha. Ahí podemos jugar. Fuera de ella no se puede jugar. Y como en toda cancha, ¿ya?, ahí las leyes hay que respetarlas, las leyes del juego. Y en este caso, las leyes del juego democrático. ¿Ya? Después de esta introducción, ¿alguna pregunta? Clic, clic, clic. No, profe, ninguna. Ya. ¿Cuándo comienza este cuento, chicos? Fue en Inglaterra, Europa. Inglaterra es una isla, ¿no es cierto?, de la península europea. En el año 1215, un rey, el rey Juan, que aquí está idealizado, ¿no es cierto?, no sabemos si era así, el rey Juan ya firmó la primera constitución de la historia, que se llamó la Carta de las Libertades, o también la Carta Magna. El adjetivo magno significa algo que es grandioso, que está más allá de lo común. Esta estableció los límites al poder del rey. Acuérdense que el poder del monarca en estos tiempos es absoluto. Y este límite al poder del rey es a favor de los señores feudales, no de los siervos ni de los siervos de la gleba, ¿ya? Es para los poderosos, para los señores feudales, duques, condes, marqueses, obispos, ¿no es cierto?, arzobispos, que vienen todos de la nobleza. Esta carta tiene 63 cláusulas, más de 4.000 palabras, pero sin lugar a dudas, la más famosa de todas es la cláusula número 39, que dice lo siguiente, comillas: ningún hombre libre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras, excepto por juicio legal de sus iguales, otros nobles, o por la ley del país. La ley del país. Es decir, este señor todopoderoso, al firmar esta carta, también firmó el hecho de que tiene que obedecer la ley igual que todos los demás. ¿Ya? Entonces, chicos, esa es la esencia de una constitución. Una ley que han de obedecer tanto gobernantes como gobernados. En relación a nuestro país, la idea de tener una ley ordenadora del Estado, Constitución, nace con la independencia, Reglamento Constitucional de 1812 de don José Miguel Carrera. Hubo varias durante el siglo XIX. Entre las más destacadas podemos nombrar la Constitución Moralista de 1823 y la Constitución Liberal de 1828.
Pero el punto de quiebre lo dio la Constitución de 1833, redactada por Mariano Egaña, y cuyo padre intelectual fue el ministro Diego Portales, la cual tuvo una vigencia hasta el año 1925. Es decir, duró 92 años esa Constitución. Una de las más larga data de las constituciones de América, después de la Constitución de Estados Unidos. En este año, la Constitución del 33 es reemplazada por la del 25, durante el gobierno de don Arturo Alessandri. Y la del 25 duró solamente hasta 1980. Duró solamente 55 años. ¿Ya? Esta la vamos a ver en profundidad en esta clase. Como lo dije anteriormente, ya el primer intento de organizar a nuestro país, recordemos que en 1810 comienza el periodo de independencia de Chile, comienza ya con la primera Junta Nacional de Gobierno, con don Mateo Torres Zambrano, ¿ya? Y un proceso que dura 8 años, hasta que el 12 de febrero de 1818, en la ciudad de Talca, Bernardo Higgins firma, ¿no es cierto?, el acta de independencia de nuestro país, y declaramos al mundo que dejamos de ser una monarquía, dejamos de ser parte de una monarquía, y pasamos a ser una república. ¿Ya? ¿Y qué es ser una república, chicos? Una república es aquella forma de gobierno que no es monarquía y por lo tanto se le opone. En una república, como decían los romanos, la res pública, la cosa de todos. Y la cosa de todos es evidentemente la administración de nuestro Estado, del lugar donde vivimos, de nuestro país. La república se caracteriza entonces en primer lugar porque, primero, las autoridades se eligen. Segundo, las autoridades tienen un tiempo determinado en el poder, en el mando. Tercero, existe una constitución, es decir, una ley que organiza el Estado y que deben obedecer tanto gobernantes como gobernados. Y en tanto esto, recordemos que en el calor, ¿no es cierto?, de las primeras hazañas, ¿no es cierto?, de la independencia, de los primeros conatos de libertad, este señor José Miguel Carrera da un golpe de Estado, ¿no es cierto?, y lo primero que él trata de hacer es darle una constitución a nuestro país, es decir, organizar a Chile mediante una ley. Dice, este reglamento establece un ejecutivo de 3 miembros, ¿ya? O sea, el primer reglamento del Poder Ejecutivo lo iban a ejercer 3 personas a la vez. Y un legislativo unicameral, porque solamente estaba compuesto por Senado, ¿ya?, que lo iban a componer 7 personas solamente, ¿ya?, y que iba a ser consultivo este Senado. Tenía 27 artículos y se destaca por ser el primer reconocimiento de la soberanía nacional de Chile. Este reglamento establece, ¿no es cierto?, dentro de sus 27 artículos, que en Chile no se va a obedecer ninguna orden que venga de fuera de nuestro país, declarando, ¿no es cierto?, implícitamente la independencia de nuestro país, por lo menos a nivel legal. Este reglamento hizo que el virrey del Perú, ¿no es cierto?, enviara a la expedición de don Mariano Osorio para que pusiera orden en Chile, porque el gallinero se le estaba desordenando. ¿Ya? Nuestro primer reglamento constitucional. Fue muy fugaz, duró muy poquito tiempo. Pero es el primer intento de darle a Chile una ley que lo organizara como Estado, como país. Este señor. Ojo, dentro de uno de sus 27 artículos, establecía que la educación debería ser obligatoria. ¿Ya? Miren, en 1812, ¿qué hubiese sido de este país si ese artículo se hubiese mantenido en todas las constituciones? Fue solo en octubre de 1920
cuando se aprueba la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. 1912, 108 años después. Bueno, son los 100 años que tenemos de retraso respecto a los países desarrollados. Hubo otra constitución que es la madre de las constituciones de nuestro país, que es la de 1833, redactada bajo el gobierno de don Joaquín Prieto Dial, por el abogado Mariano Egaña, en base a las ideas de este señor, don Diego Portales y Palazuelos. Aquí, en esta constitución, el Poder Ejecutivo está a cargo del presidente de la República, con amplias atribuciones. Duraba 5 años y podía ser reelegido por un periodo inmediatamente siguiente por 5 años más. El presidente tiene derecho a veto, es decir, a oponerse a los proyectos de ley tramitados por el Poder Legislativo, ya que es el Congreso Nacional donde están senadores y diputados los que son los encargados de hacer las leyes. Se eliminó el cargo de vicepresidente, el cual sería ejercido por el ministro del Interior, solo en caso que el presidente esté imposibilitado de ejercerlo. La razón, ¿no es cierto?, esta Constitución establece un régimen presidencialista, es decir, donde el Poder Ejecutivo tiene muchas mayores atribuciones que el Poder Legislativo, es decir, el Congreso Nacional. Recordemos, ley es definida en el Código Civil como la manifestación de la voluntad soberana que prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. A ver, mis muchachos, si es que no están dormidos o jugando play o viendo otras cosillas por ahí. ¿Alguien me puede dar un ejemplo, una ley que mande? El ejemplo de una ley que mande. La ley Cholito. ¿Ya? ¿A qué manda la ley Cholito? La ley Cholito, ¿a qué nos manda? A hacernos cargo de nuestras mascotas, inscribirlas, vacunarlas, ¿no es cierto? Y evidentemente que si hacen un perjuicio a un tercero, uno asume los costos civiles de eso. Una ley que prohíba. Ay, profe, ¿cómo se...? O sea, no sé si es una ley, pero la de... Esa misma, la ley Emilia, la que dijo el pato. La ley Emilia, ya básicamente Sí, sanciona, prohíbe, ¿no es cierto?, conducir con trago, ¿no es cierto?, con alcohol en la sangre. Bien. Y evidentemente que, ¿cómo se llama?, agudiza las penas en el caso de una ley de un accidente de tránsito, ya, que la persona que va con trago, pero pierde en la guerra. Para Patricio Echeverría, la ley Emilia, sí, bien. ¿Y una ley que permita? La ley de la educación. ¿La Ley General de Educación? No, esa obliga. Sí. Esa obliga. Esa ¿Una ley que permita? A ver, a los que manejan, po. Una ley que permita. Se permite vender alcohol a mayores de 18 años. Se permite, no lo prohíbe ni obliga. Usted, como tiene 18 años, está obligado a tomar, señor. No. Usted no puede tomarse, no. A partir de los 18 años se supone que usted es una persona consciente y evidentemente responsable de su conducta y de las consecuencias de lo que usted hace, así que si quiere beber, beba. Se lo permite, la ley se lo permite. ¿Ya? Bien. La Constitución, entonces, chicos, es la ley más importante de un Estado, porque establece el orden jurídico, las atribuciones de los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado, chicos? Ejecutivo, legislativo y judicial.
Bien, ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto. ¿Cuál es la función del Poder Ejecutivo? Gobernar el Estado. Administrar y gobernar el Estado. Gobernar y administrar. Recuérdense que en el caso de Chile, el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Qué significa que sea jefe de Estado? Nos representa, ¿no es cierto?, ante las naciones del mundo. Es nuestro interlocutor. Y como jefe de gobierno, evidentemente que está a cargo, ¿no es cierto?, de la administración del Estado, tanto en su aspecto interior como en su aspecto exterior. Perfecto. ¿Y quién ejerce el Poder Ejecutivo acá en Chile? El presidente de la República. Presidente de la República, perfecto. ¿Quién conforma el Poder Legislativo? ¿Quién conforma o quién ejerce el Poder Legislativo, mejor dicho? El Congreso Nacional. El Congreso Nacional, perfecto. ¿Qué característica tiene nuestro Congreso Nacional? ¿Es unicameral o bicameral? Bicameral. ¿Qué significa que sea bicameral? Que está la cámara alta y la cámara baja, la cual son Cámara alta y cámara baja. senadores. ¿Cuál es la cámara alta? Siempre me confundo. Creo que son senadores la cámara alta y la cámara baja diputados, o al revés. Correcto, correcto. La cámara alta, el Senado, la cámara baja, la Cámara de Diputados. Perfecto. ¿Cuál es la función del Poder Legislativo? Las funciones, perdón, porque no es una sola. Crear leyes. ¿Solamente Legislar. crear leyes? Cada cosa tenía. ¿Solamente hacer leyes, crear leyes, originar leyes? Ellos no la aprueban, ¿no? O sí, ellos la tienen que aprobar. Generar leyes. Sí, sí, pues, o sea, aprobar o rechazar leyes, estamos claritos, ¿no es cierto? Ya. Pero solamente eso, hacer leyes. Creo. No me acuerdo. No se aguanta. Recordemos, la función esencial, y de allí viene su nombre, es legislar. Y en latín, legislar significa hacer leyes. Pero aparte de hacer leyes, derogan leyes. Derogar. Las dejan sin efecto, las anulan. Y también pueden modificar una ley. ¿Ya? No la anulan, sigue existiendo, pero se le modifica, por lo general en el sentido de perfeccionar la ley. ¿Ya? Y la otra función, recordemos, es fiscalizar los actos del gobierno. ¿Ya? Y el Poder Judicial, ¿qué nos pinta acá? ¿Quién lo ejerce acá en Chile? Ejerce las leyes, ¿no? O sea, No, el Poder Judicial. El Ejecutivo administra y gobierna el Estado, el Legislativo hace leyes, modifica leyes, deroga leyes y fiscaliza los actos del gobierno. ¿Y el Poder Judicial? ¿Y el Poder Judicial? Es en materia de prueba. El Poder Judicial, chico, es el que aplica las leyes. Aplica las leyes, ¿no es cierto? Y está ¿no es representado. lo que yo dije? No te escuché, pues, hijo. Dije, Disculpa. ejerce las leyes. Ejerce las leyes. Sí, ejercer, aplicar, ya. Sí, está bien, Patito. Es el que aplica las leyes, ¿no es cierto?, a través de los tribunales de justicia, siendo el más importante la Corte Suprema de Justicia. Después tenemos las Cortes de Apelaciones, y abajo, ¿no es cierto?, en la base de la pirámide están los juzgados, ¿no es cierto?, juzgados de letras, del trabajo, civiles, de familia, ya, juzgado, tribunal oral y lo penal, y todo ese cuento.
En este sentido, ninguna ley, autoridad, grupo o individuo puede infringir las estipulaciones de la Constitución sin que con ello atente contra el funcionamiento institucional, ni estar sobre ella sin quebrantar el Estado de Derecho. Estado de Derecho. Brevemente, es más complejo, pero en simple. El Estado de Derecho es aquella condición en la cual, al interior de un Estado, al interior de un país, tanto gobernantes como gobernados respetan las leyes. ¿Ya? Por estas razones, la Constitución es también denominada ley fundamental, carta fundamental o carta magna. Y para terminar la idea, de acuerdo al jurista y politólogo Norberto Bobbio, la Constitución tiene por objetivo establecer 4 cuestiones, chicos. 1. La forma del Estado, si es unitario o federal. Si es unitario, recordemos, porque esto ya lo vimos, en el Estado unitario las leyes tienen aplicación en todo el país. Y en el Estado federal, cada Estado federado al interior de este Estado tiene sus propias leyes. Establece también la forma del gobierno, de la conducción única del Estado. Si este va a ser presidencial, predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo, o parlamentario, predominio ya del Congreso Nacional por sobre el Presidente de la República. También la división, organización y funciones de los poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y además, los derechos y deberes de los ciudadanos. Derecho, ¿no es cierto? ¿Qué es un derecho desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista de la persona? Es la facultad que tiene todo individuo para exigir dentro de las leyes las cosas que conduzcan a los fines de su vida. Desde el punto de vista del derecho positivo, del derecho objetivo, el derecho, ¿no es cierto?, es un conjunto de normas y leyes, ¿no es cierto?, que están destinadas a mejorar, ¿no es cierto?, la vida de las personas. Y un deber, el deber, chicos, es la obligación de hacer lo que la sociedad considera es lo correcto, es lo bueno. ¿Ya? Y por último, y hasta acá llegamos, el poder constituyente es aquel que tiene la facultad para modificar o crear una nueva constitución y que emana del pueblo o la nación en tanto depositarios de la soberanía. En los regímenes democráticos, el poder constituyente se puede ejercer por medio de 2 instancias que no son excluyentes. La asamblea constituyente, el pueblo elige libre, informada y soberanamente a los representantes que redactarán la nueva constitución, que es una de las alternativas del plebiscito el próximo 25 de octubre, que no se llama asamblea, sino que se llama convención constituyente. Y también el referendo o plebiscito, consulta popular. El pueblo escoge entre distintas alternativas constitucionales que emergen a partir de una comisión representativa de diversos grupos sociales, ¿ya? O bien, ¿no es cierto?, de comisiones diseñadas para el caso, que es la parte que falta acá. Así se genera una constitución. Históricamente, en nuestro país, la vía ha sido, ¿no es cierto?, el plebiscito en el siglo XX y en el siglo XIX, ¿no es cierto?, básicamente la aprobación del gobierno de turno. Son 2 realidades muy distintas. Pucha, yo me emociono con este tema. Vamos, en la 9:28. Ya. Chicos, quedamos hasta aquí. No se me arranquen, tengo que pasar lista. Stop.